Veremos lo relativo a los salarios y las prestaciones sociales que se deben cumplir dentro de un contrato laboral, así como las fórmulas sobre las cuales se deben pagar estas prestaciones sociales. El salario, como dijimos al inicio de este módulo, es la remuneración que recibe el empleado de parte del empleador por disponer de su fuerza productiva. El salario ordinario es aquel que es acordado por las partes y puede ser en dinero o en especie, y siempre supone el pago de las prestaciones sociales. Ojo, el salario en especie no puede superar el 25% del total del salario. ¿Pero qué es un salario en especie? Es toda remuneración no dineraria que se da al trabajador, ya sea de forma habitual, ocasional o permanente, y puede constar en alimentación, vestuario o habitación, que son como los elementos que generalmente el trabajador provee a su familia o a su círculo. El salario mínimo legal es el establecido por el gobierno año a año para los trabajadores que prestan 48 horas semanales de servicio. Ojo, hay empresas que aún teniendo una prestación de servicio inferior a las 48 horas, ya sea por un pacto que hacen con los trabajadores, deben respetar el salario mínimo legal. El salario integral es una forma de remuneración que tiene que ser acordada por las partes y corresponde a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un factor prestacional que no puede ser inferior al 30% del valor del contrato. Por eso hay personas que dicen que el salario integral son 13 salarios mínimos, pero en realidad, como lo determina la ley, es que mensualmente ese trabajador va a recibir 10 salarios mínimos más un factor prestacional que no puede ser inferior al 30%, que en este caso serían otros 3 salarios mínimos. Calzado o vestido de labor. Esta es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos y que al momento de la entrega haya cumplido con 3 meses de servicio al empleador. Se debe entregar aún cuando se trate de teletrabajo, es decir, el hecho de que se esté trabajando en modalidad de teletrabajo no exime al empleador de entregarle a sus trabajadores con estas características el calzado vestido de labor. Se entrega 3 veces al año, el 30 de abril, 31 de agosto o 20 de diciembre. El empleador puede cambiar esas fechas siempre que no se pase de ellas. Consiste en zapatos y vestidos de labor, sin que haya una regla que diga que debe ser de un valor específico, pero sí es muy claro que ese calzado y vestido de labor debe estar acorde con las necesidades de la empresa y con la labor que desarrolla el trabajador. Sin importar el cargo que ocupen dentro de la empresa, los empleados que cumplen con los requisitos de ley para acceder a esta prestación social, la empresa se los debe suministrar. Además, hay casos en los que el empleador considera o quiere que todos sus empleados estén uniformados, sin importar el cargo que tengan. Cuando esto se presenta, es obligación del empleador dar esa dotación y no puede representar ningún costo para el trabajador, sino que es una liberalidad del empleador y él deberá asumir todos los gastos que esto implique. Asimismo, la ley no contempla la calidad de la dotación ni determina precios. Y si, digamos, el trabajador quiere mejorar algo de esa dotación, lo puede hacer, pero esto tiene que correr por su propia cuenta. Toda la dotación debe estar acorde con la naturaleza de la labor realizada para que no se incumpla de manera parcial esta obligación.
Elementos de protección. Estos elementos se entregan a todos los trabajadores que lo requieran en razón de la labor que desempeñan, sin importar el salario que devenguen o la posición o rango que tengan al interior de la empresa. Es decir, si por ejemplo mi empresa es una empresa de construcción, es lógico que debo entregarle material de protección, casco, botas, guantes, gafas, a todas las personas que estén en contacto con la obra, que estén dentro de la obra, porque esto aumenta el riesgo de los accidentes laborales. Y más aún cuando esos riesgos laborales van a depender de la actividad que se realice. Si el empleador omite esta obligación y hay un accidente laboral, la indemnización está a cargo de ese empleador que omitió cumplir con la entrega de los elementos de protección. La seguridad social integral es un derecho irrenunciable de los trabajadores a tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que lo afecten. Es decir, que por más que un trabajador solicite a su empleador que no lo afilie a uno de los elementos de la seguridad social integral, esta solicitud se debe entender por no realizada o por no escrita, porque al ser un derecho irrenunciable, nadie puede sustraerse de esa obligación por el solo hecho de que el empleado lo solicitó. Esta situación se veía mucho, por ejemplo, en las empleadas del servicio doméstico, que solicitaban que no las afiliaran a la EPS porque eran beneficiarias del CISBEN, por ejemplo, o porque eran beneficiarias de su cónyuge y podían perder algunos beneficios. Esta situación la subsanó la ley, permitiendo que ellas puedan seguir teniendo algunos beneficios aún siendo cotizantes. El sistema de seguridad social integral está compuesto por la EPS, la ARL y la AFP. La EPS es la entidad prestadora de salud. Esta puede ser elegida por el trabajador, dependiendo de unas condiciones especiales, porque siempre ha estado afiliado a la misma EPS o porque su grupo familiar está en esa EPS o porque ya tiene un tratamiento con ellos. Cualquiera sea la circunstancia, esa puede ser elegida por el trabajador. El aporte es del 12.5%, del cual el 8.5% es pagado por el empleador y el 4% por el trabajador como una deducción que se le hace de su salario. La ARL es la aseguradora de riesgos laborales. Tiene unas clasificaciones por grupos dependiendo de los riesgos en el que se encuentra esa persona específica. Si bien las empresas por su actividad económica tienen un grupo de riesgo, los empleados pueden estar afiliados a diferentes grupos, porque si por ejemplo es una empresa en la que la mayoría de sus empleados desarrollan actividades de oficina, van a estar en uno de los grupos, mientras que aquellas personas que tienen que estar por fuera, que tienen que estar en la calle, por ejemplo los mensajeros que tienen un riesgo más alto, se afilian a otro grupo dentro de la ARL. Y la AFP o Administradora de Fondo de Pensiones es una entidad que está encargada de administrar todos estos fondos para que, dadas unas circunstancias especiales, la persona pueda recibir una pensión, ya sea de vejez, de invalidez o de sobreviviente. El aporte es del 16%, del cual el 12% corresponde al empleador y el 4% al empleado. La prima de servicios. En una definición tradicional, se definía la prima de servicios como una parte de las utilidades que el empleador compartía con el trabajador y que correspondía a 15 días de salario por cada 6 meses trabajados, que se pagan en junio y en diciembre respectivamente. Pero hace algunos años hubo una reforma y se
creó la obligación de pagar prima a las empleadas del servicio doméstico. Antes, este tipo de empleadas no recibían prima de servicios porque se decía que las casas o los lugares donde trabajaban, que eran los hogares, no percibían utilidades. Sin embargo, ya es obligación pagar la prima de servicios a las empleadas del servicio doméstico en iguales condiciones, 15 días de salario por cada 6 meses trabajados en junio y en diciembre. Cuando el trabajador presta el servicio por menos de 6 meses, se debe pagar proporcional a los días laborados. Y la fórmula es el salario del mes por el número de días trabajados dividido 360. Las cesantías. Las cesantías se pueden definir como un ahorro obligatorio que se le hace al trabajador para cuando éste esté cesante laboralmente o cuando la relación laboral aún estando vigente se usa para la compra o mejora de vivienda o para la educación propia o de su núcleo familiar. Es decir, las cesantías están en un fondo que año a año el empleador consigna a favor del trabajador para que cuando este trabajador termine esa relación laboral pueda disponer de un ahorro. Sin embargo, la ley permite que se puedan retirar esas cesantías aun cuando se encuentra la relación laboral vigente y se usen para la compra de vivienda, para la mejora de una vivienda de su propiedad o para educación suya o de su núcleo familiar. Para el retiro de las cesantías, cuando no se está cesante, es decir, cuando la relación laboral todavía se encuentra vigente, se debe contar con una carta del empleador y el empleador está en la obligación de exigir los comprobantes, bien sea de la compra de la vivienda, de las mejoras o los recibos del estudio. Se consignan en el fondo en la fecha establecida por la ley. Actualmente la fecha límite es el 14 de febrero del año siguiente al que se cumplió la relación laboral y corresponde a un mes de salario por cada año de trabajo ininterrumpido. Pero cuando el trabajador presta su servicio por menos de un año, igual tiene derecho al pago de esta prestación social y la fórmula que se usa es el salario del mes por el número de días trabajados dividido 360. Los intereses a las cesantías. Estos están determinados como el 12% del valor de las cesantías que se entregan el 31 de diciembre de cada año, es decir, el 1% mensual, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de las cesantías cuando no se alcanza a cumplir el año. Dentro de la normatividad laboral se ha establecido que la fecha de pago máxima es el 31 de enero del año siguiente al que se causaron, o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de las cesantías. Una de las características de los intereses a las cesantías es que ese ingreso se percibe directamente por el trabajador sin necesidad de un intermediario, como si pasan las cesantías que se entregan es al fondo y no al trabajador. Además, para los intereses a las cesantías no se encuentra establecido que tengan una destinación específica, como si ocurre con las cesantías, que es un ahorro para cuando el empleado esté cesante o aún en vigencia de la relación laboral, cuando sea para compra o mejora de vivienda o para educación suya o de su núcleo familiar. Porque no tiene una destinación específica, porque se dice que es como un reconocimiento financiero que hace el empleador por la retención de ese dinero durante todo el año, o en caso de la terminación anticipada del contrato, que es por el tiempo de la prestación del servicio. Cuando el empleador no consigna o no entrega los intereses a las cesantías en la fecha establecida, el empleado tiene derecho a una indemnización
que es un monto igual a esos intereses a las cesantías. Además, estos intereses tienen dos características fundamentales, y es que son inembargables e irrenunciables. Las vacaciones. Las vacaciones son un descanso remunerado que obtiene el trabajador para recuperar su fuerza normal de trabajo. Por lo tanto, no pueden ser consideradas como una prestación social y tampoco son consideradas como un factor prestacional o salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, porque estas en estricto sentido no retribuyen un servicio prestado. De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, al trabajador le corresponden por cada año de trabajo 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado o proporcional por fracción del año si no ha logrado cumplirlo, y se liquidan con el salario que está devengando, sea en dinero o en especie, en el momento de entrar a disfrutar de las vacaciones. Si el salario es variable, se tiene que liquidar sobre el promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la fecha en la que van a ser disfrutadas las vacaciones. Si, por ejemplo, el contrato de trabajo termina sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones, tiene derecho a recibir el dinero como parte de pago del descanso que no llegó a disfrutar mientras estuvo vigente la relación laboral. Las vacaciones, cuando son proporcionales, utilizan la fórmula del salario del mes por el número de días trabajados sobre 720. Es importante aclarar además que cuando el trabajador en su desarrollo normal de las actividades labora en los días sábados, esos días sábados se cuentan dentro de los 15 días hábiles. Pero si el trabajador no trabaja los sábados, los días se van a contar en días hábiles de lunes a viernes. A continuación, veremos una tabla que nos muestra los valores y los conceptos que se deben pagar mensualmente a los trabajadores en Colombia. El salario mínimo legal mensual vigente quedó en 908.526 pesos y el auxilio de transporte en 106.454. Recordemos que el auxilio de transporte se paga a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. El valor a pagar de la pensión es de 109.023 pesos. Esto es el porcentaje que le corresponde al empleador. Además, hay pagos que, aunque son anuales, se recomienda hacer provisiones mensuales para evitar que sea más costoso o más gravoso o más difícil de realizar el pago llegado el momento. Y estos son la prima de servicios, las cesantías y los intereses a las cesantías. Por lo tanto, acá se hace un valor de la provisión mensual que debería guardar el empleador para poder cumplir con ese pago en el momento que lo requiera. La caja de compensación corresponde a 36.341 pesos. La provisión de las vacaciones, 37.858 pesos. El aporte a la EPS a 77.224 pesos. Si sumamos esto más la ARL, que depende del nivel en el que se encuentre la persona, suponiendo que es nivel 1, son aproximadamente 4.500 pesos, el costo mensual aproximado de un trabajador que devenga un salario mínimo es 1.459.461 pesos. Y también hacemos un costo anual aproximado de 17.513.532. Si bien es cierto que la carga laboral y prestacional es muy alta, debemos pensar siempre en cuánto nos puede esto representar ante una eventual demanda. El reglamento interno de trabajo es una obligación de las empresas que cuentan con más de 10 trabajadores
y en él se definen temas como los horarios de trabajo, las faltas graves, sanciones, causales especiales de suspensión o despido, derechos y deberes de los trabajadores, empleadores y en general todo lo que el empleador considere necesario para lograr un ambiente de trabajo óptimo. Es decir, en el reglamento interno de trabajo se establecen como las reglas de juego que se van a tener dentro de la empresa para lograr llevar un ambiente armonioso y agradable para el desarrollo de las actividades. Ese reglamento interno de trabajo tiene que estar publicado en un lugar visible de la empresa y además se tiene que entregar a los trabajadores con la firma del contrato. Además de esto, es importante que de manera periódica se haga una retroalimentación y una exposición frente a todos los trabajadores por parte del área encargada de ese reglamento interno de trabajo, con el fin de establecer todas las condiciones para llevar a cabo las labores y que sean conocidas por todos los trabajadores, de manera que nunca se vaya a acusar su desconocimiento o sea una excusa para el incumplimiento de esas obligaciones. A continuación, veremos dos modalidades de contratación que se pueden presentar por circunstancias especiales, que son la contratación a través de empresas de servicios temporales y cooperativas de trabajo asociado. Las empresas de servicios temporales son aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, en el proceso productivo o comercial, para labores ocasionales, accidentales o transitorias. La empresa de servicios temporales tiene la calidad de empleador para las personas naturales contratadas. Por lo tanto, es la responsable del pago de la seguridad social y todas las prestaciones sociales y parafiscales de esos empleados. Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de dos tipos: trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los que desarrollan la actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios temporales, es decir, las secretarias, los gerentes y cualquier otra persona que está vinculada directamente a la empresa de servicios temporales y que desarrolla las actividades en pro de ese objeto social de esa empresa de servicios temporales. Y los trabajadores en misión son los que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por estos. ¿Cómo así? La empresa de servicios temporales tiene sus propios empleados para poder llevar a cabo su objeto social. Estos son los trabajadores de planta. Pero cuando esa empresa de servicios temporales es contactada por otra empresa, por ejemplo, una empresa que se dedique a la comercialización de prendas de vestir y que en la temporada decembrina se le aumenta demasiado su operación, entonces contrata por el mes de diciembre a la empresa de servicios temporales para que le envíe personal para sus almacenes y así poder atender toda la temporada decembrina. Las empresas de servicios temporales, como decíamos, son las que están obligadas a todo el pago de la seguridad social, porque en realidad son las empleadoras de esos trabajadores que va a enviar en misión. Los contratos firmados por las empresas de servicios temporales con esos trabajadores en misión se hacen por un término de 6 meses, prorrogable hasta por 6 meses más. Nada quita que se puedan celebrar contratos por menor tiempo, pero siempre el máximo serán 6 meses prorrogables por 6 meses más.
Las cooperativas de trabajo asociado son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen por personas que se asocian aportando su fuerza de trabajo y que generalmente comparten la misma profesión u oficio. Esas cooperativas se crean con la finalidad de ofrecer mano de obra a terceros que es aportada por los trabajadores asociados o los miembros de esa cooperativa. Los asociados a una cooperativa de trabajo asociado no reciben un sueldo como tal, por cuanto no se vinculan mediante un contrato de trabajo, sino con un contrato de asociación. Y en esa medida, la remuneración que reciben por aportar su fuerza de trabajo se denomina una compensación. Las cooperativas de trabajo asociado no pueden hacer intermediación laboral ni actuar como empresas de servicios temporales, porque de lo contrario se convierten en solidariamente responsables y en unos empleadores de esa persona, es decir, que se tienen que hacer cargo de todas las prestaciones sociales y de todos los parafiscales y el pago de los sueldos y demás. Las cooperativas de trabajo asociado tienen la obligación de afiliar a sus asociados al sistema de seguridad social, o sea, salud, pensión y riesgos laborales, y hacer el pago respectivo. Pero ese pago se deduce de la compensación que va a recibir ese cooperado de la empresa a la que se le está prestando el servicio. Es decir, una empresa contrata con una cooperativa de trabajo asociado la prestación de un servicio de una mano de obra determinada y le paga a esa cooperativa por esa prestación del servicio. Y la cooperativa le entrega al asociado una remuneración o una compensación por ese trabajo realizado. Acá, como decíamos, no existen las prestaciones sociales porque no se está dando una vinculación laboral, a no ser que esa cooperativa actúe como intermediaria o como una prestadora de servicios temporales. Es decir, por ejemplo, con una empresa de vigilancia, una cooperativa de trabajo asociado puede contratar con esa empresa de vigilancia la prestación o la actividad de vigilancia por parte de sus cooperados. Pero si hay una empresa de vigilancia que necesita cubrir una vacante por X o Y motivo, no puede entrar la cooperativa de trabajo asociado a cubrir esa vacante porque se convertiría en una intermediaria laboral. Por lo tanto, se haría responsable de todo lo que tiene que ver en materia laboral con ese vigilante que puso en esa empresa.